Bueno, pues buen día a todos. Buenos días, Enrique, Hiram, Martín, Alex, Jessica y a mí mismo. Buenos días. Buenos días tengan todos. Bueno, pues miren, voy a terminar de ver bueno, voy a tratar de terminar de ver lo de Kasparov contra Deep Blue, porque sí es muy importante, ¿eh? Si se ponen a pensar que una empresa como IBM de tanto dinero decida apoyar el ajedrez y le costó millones de dólares este numerito, pues obviamente habla del interés que había por el ajedrez por computadora, ¿no? Que Miren, como decía Shannon, decía, lo importante al final de cuentas no es si un programa puede jugar al ajedrez, sino que lo importante es que lo que se aprenda de esa experiencia se puede usar en otros temas, como por ejemplo podría ser un sistema de switcheo para los teléfonos más eficiente. Él hablaba de los años 70, 80, perdón, de los años 50, cuando los teléfonos eran con relays, ¿no? O sea, las centrales, y eso evidentemente pues era muy, muy ineficiente, ¿no? Para lo que se hace hoy en día, ¿no? Probablemente hoy en día los sistemas automatizados sean mucho mejores, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que después de que Kasparov ganara su match contra Deep Blue en Filadelfia en el 96, eh, fue claro que IBM se convirtió de pronto en una empresa mediática. Por ejemplo, los programadores, Kasparov, todos los involucrados dieron entrevistas en los medios y se sabe que las acciones de IBM subieron significativamente gracias a este encuentro. Ya hablamos que ganaron como 3.100 millones de dólares, lo cual es un montón de dinero, ¿no? Así que la inversión de IBM al proyecto había significado mucho dinero y se buscaría un match de revancha. Ese sería el plan. El equipo de Su, del autor del software, sacó las siguientes conclusiones. Dice, en términos de táctica, la capacidad de Deep Blue no parece estar en duda. Por supuesto, la mayoría de los programas de computadora tácticamente son imbatibles, ¿eh? Lo ven todo. En términos de conocimiento ajedrecístico, Kasparov mostró un entendimiento posicional mayor y es donde hay que hacer las mejoras. Hay que, uno, poner más conocimiento en el chip y dos, ajustar el programa para que ese conocimiento se use en el momento apropiado. Y aunque esto se dice fácil, implementarlo no parece ser trivial, ¿eh? Esa es la verdad. ¿Quién sabe? O sea, decir hay que poner más conocimiento en el chip, pues quién sabe qué significa en términos reales hacer eso, ¿no? En términos de aperturas, hay que estar mejor preparados. Por ejemplo, no se tenía nada pensado ante un escenario en el que la máquina tuviese que ganar en la última partida a toda costa. No hubo tampoco una estrategia para el match, no se consideraron los posibles escenarios. Por ejemplo, no supo el equipo decidirse a aceptar el empate en la quinta partida. Desde luego que insertar a Deep Blue más conocimientos de ajedrez no es sencillo y todo es un tema, pues en cierta medida controversial, porque la pregunta es cómo representar el conocimiento ajedrecístico para que la máquina lo entienda, lo cual pues sigue siendo un misterio, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en los programas de computadora, si queremos representar un tablero de ajedrez, usamos un arreglo de 8x8 y ese tipo de cosas. Y bueno, finalmente, este, esa es una manera de representarlo, pero hay muchas maneras. Por ejemplo, los programas modernos muchas veces representan el tablero en un tablero de 10x10, de tal manera que hay una serie de casillas que son inválidas, pero el cálculo de, por ejemplo, del movimiento del caballo es mucho más rápido de esa manera que si se usa un tablero de 8x8, ¿no? Bueno, eh, Murray Campbell dijo que la naturaleza de cómo un programa de ajedrez funciona tiene la insidiosa propiedad de esconder todos los errores menos los más flagrantes. Ya lo había dicho esto, es decir, los errores más triviales los reconoce muy fácil, pero esconde los errores más sutiles, ¿no? De alguna manera. Bueno, cuando terminó el match en Filadelfia, empezaron prácticamente las pláticas para jugar el siguiente match. Los científicos de IBM habían visto, por un lado, un tema fascinante para explotar, el cual podía ser, decían, una cama de pruebas para el procesamiento en paralelo. Por otra parte, era claro que el problema de hacer una máquina que juegue mejor que el campeón del mundo es un problema que, vamos, es un objetivo muy alto, ¿no? Deep Blue había llegado en 6 años hasta el match con Kasparov y su puntuación Elo de 2550 pasó a 2700. ¿Podría Deep Blue llegar a 2800, que es el nivel de campeón del mundo actual? En menos de un año, Kasparov pensaba que necesitarían al menos 2 años. Pero como
IBM había encontrado una mina de oro. El primer triunfo de la máquina contra el mejor jugador de todos los tiempos ponía a la empresa en el pináculo de la inteligencia artificial. Por fin un programa de computadora le ganaba al campeón del mundo una partida de ajedrez clásico, ¿no? No importaba si la máquina habría perdido después el match. El apoyo entonces al equipo de Su fue sin limitaciones, ¿no? Kasparov sabía que las intenciones de IBM dejaban ya de ser un experimento para ver si su máquina podía vencerlo. Ahora la idea era diferente. Se buscaba tener una máquina que le ganara en un match oficial. ¿En cuánto tiempo podría prepararse para este acontecimiento? Kasparov comenta en el libro de Deep Thinking, que ya les mandé, que el primer match, las reuniones con la gente de IBM, las comidas que le hacían, pues era de pláticas entre los científicos y Kasparov, ¿no? Pero que aquí se había acabado la buena onda y el buen ánimo y que ahora iban por todo, ¿no? IBM quería ganarle a Kasparov, ¿no? Eh, Dice Kasparov en su libro que probablemente un problema importante fue su evaluación que hizo del match del 96, en donde dice él que perdió la objetividad sobre su propio juego y habla precisamente de cómo el éxito puede ser el enemigo del éxito futuro. Habiendo vencido a Deep Blue pues bastante convincentemente en las últimas dos partidas, cometió el peligroso y típico error de darse demasiado crédito a su nivel de juego más que al pobre nivel del oponente. El equipo de trabajo sacaría las conclusiones adecuadas y buscaría enfocarse en las debilidades de Kasparov, haciendo fuertes los puntos donde se mostró la máquina débil. Y eso era analizar los datos específicos y no solo duplicar la velocidad de la computadora. IBM trabajó entonces con mucho esfuerzo en este segundo match contra Kasparov. Necesitaba mejorar la calidad de su función de evaluación eh, y requería más características ajedrecísticas. Por su parte, Su tenía que construir una nueva versión de los chips de ajedrez, buscando tener unos 8,000 patrones o características construidas. Joel Benjamin, un gran maestro, y Murray Campbell trabajaron para entender los patrones, ¿no? Y según palabras de Campbell, fue un trabajo muy frustrante, lo cual habla que el tema es complicado. Eh, bueno, en ese entonces contrataron al fuerte gran maestro español Miguel Illescas para que generara un mejor libro de aperturas y jugase partidas de entrenamiento con Deep Blue. Y así medir las debilidades. Pues obviamente un sistema como ese hay que medirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pronto, de acuerdo con Su, Deep Blue empezó a vencer sistemáticamente a los mejores programas comerciales, incluso reduciendo la fuerza de ellos, la fuerza de su máquina contra ellos, ¿no? Kasparov no enfrentaría a Deep Blue, sino a todo un sistema nuevo. Kasparov cuenta que después de su match con Deep Blue, fue invitado a los cuarteles generales de IBM en Yorktown Heights, acompañado de Frederick Friedel, el de Chess Base, y su nuevo agente en Estados Unidos, Owen Williams. Fue una visita amigable en donde se propuso un encuentro de la revancha. Kasparov dio un par de pláticas explicando las debilidades del análisis de Deep Blue, lo cual aceptaría más adelante, no fue la mejor de las ideas. Vamos, les dijo a IBM lo que pensaba del nivel de su máquina, ¿no? Y entonces, después, como Kasparov es muy competitivo, obviamente él seguía pensando que estaban hablando de un ejercicio, de un experimento, ¿no? De jugar al ajedrez. Y no, ya el plan era ganarle, ¿no? El nuevo encuentro se planeó para los primeros días de mayo del 97 a 6 partidas de nuevo. Se realizaría en la ciudad de Nueva York y la bolsa sería de $1,100,000, 700,000 para el ganador. Kasparov venía de ganar Linares, en donde es un torneo que tiene una nómina de jugadores de elite. Había hecho 8.5 de 11 posibles y habiendo ganado a los lugares 2 al 6. Es decir, le había ganado al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 de ese torneo. Era claro que estaba en una buena forma. Sobre Deep Blue no había mucha información, pero se sabía que habían rediseñado los chips de Zoom e IBM había indicado que ahora su sistema podía calcular no 150 millones de posiciones por segundo, sino 200 millones, lo cual para todo fin práctico es una barbaridad, ¿no? Por segundo es una barbaridad. Benjamin fue el encargado del repertorio de aperturas de Deeper Blue, como se llamaba ahora la nueva máquina. IBM contrató a Illescas, como dijimos, para ayudar en el libro de aperturas de la máquina y buscando formas de refinar la función de evaluación. Y si todo esto no fuese suficiente, al menos así lo sintió Kasparov, dejó el tono amable y de experimentación del match, buscando ahora vencer a toda costa. Ahora parecía haber una política de obstrucción e incluso de hostilidad. Podemos añadir a todo este nuevo escenario
las palabras de C.J. Tan, quien dijo para el New York Times: esta vez no estamos conduciendo ningún experimento científico. O sea, así las cosas, ¿no? Finalmente el match comenzó el 3 de mayo de 1997 en Nueva York y Kasparov llevó blancas. Y bueno, la primera partida del match eh, eh, estuvo bastante bien jugada por la máquina. De pronto cometió un par de errores, pero al final de cuentas parecía que Kasparov estaba ganando. Aunque cómodo, un programa de computadora moderno en una PC dice que apenas le da la ventaja de 0.32 peones, lo cual no dan mucho, ¿no? La máquina se equivocó en algún momento, otra vez, ¿no? Pero eh, pero tenía una posibilidad mejor que no vio, que aún así Kasparov con cierto juego, con cierta presión, habría ganado igual. Entonces Kasparov ganó la primera partida contra Deep Blue, o Deeper Blue. Sí, la primera partida él llevaba blancas, sí. Ganó la primera partida y eso pronosticaba que las cosas iban a estar bien, parecía, ¿no? La segunda partida, Kasparov jugaría con negras. Si tomamos en cuenta las dos últimas partidas del match del 96 y la primera del encuentro de revancha, Kasparov estaría con 3 triunfos seguidos contra la máquina. El ajedrecista Kasparov indicó que seguir la misma táctica de la primera partida podría ser muy peligroso llevando negras, así que quizás la mejor estrategia sería jugar una defensa conocida, incluso si esta estuviese en el libro de aperturas de la máquina. El problema de esto es que no jugaría con mi estilo, jugaría un ajedrez anticomputadora y además estaría jugando un ajedrez anti-Kasparov. Eso lo dice el propio Kasparov en su libro de Deep Thinking, en la página 123. Aquí lo tengo anotado. Bueno, Kasparov jugó con negras, jugaron una Ruy López y la variante Smyslov, que es un poco que es sólida, pero algo pasiva. Bueno, Kasparov en algún momento quiere cambiar piezas para reducir la ventaja del blanca, pero su plan parece muy lento y no logra hacer lo que él quiere. De acuerdo al gran maestro español Illescas, hizo un par de jugadas para que la máquina no supiera si estaba jugando por sí misma o si seguía aún dentro del libro de aperturas. Es decir, Kasparov estaba probando si seguía jugando con el libro de aperturas, ¿no? Bueno, el caso está en que se llegó a una posición que es muy interesante y que la máquina hace una jugada que Kasparov no considera que la jugada sea tan brillante a pesar de los comentarios que se dijeron en el momento después de la partida. De hecho, Cómodo, les digo, un programa de PC, no lo considera entre sus 4 primeras opciones y le da casi un peón de ventaja, punto 8. Cómodo lo reduce a punto 5 con esa jugada, ¿no? Y bueno, Kasparov comete un par de errores relativamente sutiles y la posición se le empieza a complicar, empieza a perder espacio en el tablero y finalmente la máquina hace una jugada que asombró a Kasparov y que inició una disputa sobre si la máquina podría haber hecho semejante movimiento por sí misma sin ayuda externa. Cómodo indica que la jugada que hizo Kasparov, después de la brillantísima jugada que supuestamente hizo la máquina, dice que la jugada que hizo Kasparov pierde. Y Kasparov abandonó jugadas después la partida, suponiendo que Deep Blue tenía todo calculado. Sin embargo, aún parece que había lucha. Y aunque Deep Blue podía haber mantenido la ventaja, quizás la posición era para tablas, ¿no? Kasparov tuvo una chance de un empate por repetición de jugadas que no encontró en el momento. Y bueno, y como siempre pasa con Kasparov, se enoja, se pone furioso, no le gusta perder. Es mal perdedor, él mismo lo ha declarado, no es invento mío. Y la derrota de Kasparov fue tal vez muy dolorosa cuando su segundo Yuri Dokoyan le dijo que quizás tuvo el empate. En ese momento, cuando los ajedrecistas iban a encaminar a un restaurante italiano para comer, Gary se detuvo, se agarró la cabeza en señal de darse cuenta que el empate pudo haber sido una posibilidad. Frederick Friedel dice que no hubo ningún comentario, ninguna obscenidad. Eventualmente siguió caminando. En el restaurante yo podía ver que estaba analizando en su cabeza. Clic, 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 dice Frederick Friedel. Y después de 5 minutos me vio y dijo:
torre 8, H4 y H5, eso era todo tan sencillo como la computadora no vio eso. Hay que reconocer que Kasparov puede ser a veces muy visceral y al término de la tercera partida decidió expresar públicamente sus dudas y su sentir. El gran maestro Maurice Ashley, que es el primer gran maestro afroamericano, quien comentaba las partidas del auditorio, que es un muy buen tipo, Ashley, muy decente. Le preguntó de la forma más provocativa posible, ¿piensas que hubo algún tipo de intervención humana durante la segunda partida? Kasparov replicó así: me recuerda al famoso gol de Maradona contra Inglaterra en el 86, cuando dijo que había sido la mano de Dios. Claramente Kasparov estaba no insinuando, sino acusando directamente al equipo de Deep Blue de haberle hecho trampa. Benjamin, sin embargo, piensa que esta teoría de la conspiración es poco plausible y da las siguientes razones. Miren, el equipo de Deep Blue y todas sus acciones fueron observadas por un referee imparcial que era Ken Thompson. ¿Cómo podríamos hacer trampa así? Si la computadora juega mejor que casi cualquier ser humano, ¿por qué querríamos interrumpir sus jugadas y cambiarlas? ¿Cuál sería la motivación de IBM para eso? ¿Por qué IBM se tomaría el riesgo de que alguien confesara eventualmente una posible trampa? Kasparov pidió entonces los listados con los análisis de Deep Blue, pero el equipo de IBM rechazó dárselos. Sin embargo, después de algunas negociaciones, se llegó al acuerdo de que Ken Thompson tuviese dichos listados y que Kasparov los tuviese al final del match. Kasparov hace un recuento de todo el evento de la segunda partida en su libro, y se nota que aún después de 20 años, escribe como si el match con Deep Blue lo hubiese jugado ayer. Sin embargo, el propio Kasparov concluye lo siguiente: después de todo lo que he dicho, llega el momento de mi propia confesión, sobre lo que más me importa, sobre lo que realmente destruyó mi compostura. Yo estaba equivocado y le debo al equipo de Blue una disculpa. Los movimientos en el segundo partido me dejaron en una posición perdida y acabado moralmente. Ojo, que Kasparov, después de 20 años, acepte esto, habla de que, por eso Kasparov fue uno de los, bueno, quizás el mejor jugador de todos los tiempos, por muchos años, quizás ahora Carlsen sea el mejor, pero Kasparov en su momento fue el mejor porque su autocrítica era muy, muy sólida, ¿no? Y era brutalmente humilde en algunas cosas cuando se equivocaba. Le costó 20 años, pero aquí lo escribe y lo pone sobre tinta y papel y dice: yo estaba equivocado y le debo al equipo de Blue una disculpa. ¿Qué tal, eh? Bueno, sin embargo, los análisis sobre esta partida han seguido a pesar de los años. En la página ChessBase se hace un análisis sobre el movimiento de alfil E4, del cual sorprendió a Kasparov, que fue cuando dijo el ex campeón mundial que esa jugada tenía un toque humano. Pero hay que reconocer que los motores de análisis actuales son muy diferentes a los que había en el 97. De hecho, en ese entonces eran mucho más materialistas. En la posición de interés, ¿no? El peón de B5 es débil, pero capturarlo inmediato no es lo óptimo, como advirtió John Nunn en su momento. Sin embargo, la jugada que asombró a Kasparov no parece ser tan humana como él pensaba, y de hecho los motores de ajedrez todos la encuentran, aunque no la dan como la mejor. Eso es increíble. La dejan en segundo o tercer lugar. Por ejemplo, Cómodo da otra variante con ventaja blanca de casi un peón de ventaja. Dicho de otra manera, parece ser claro que el camino al triunfo al capturar primero el peón parece una alternativa al movimiento elegido por Deep Blue. En otras palabras, Kasparov se volvió a equivocar. Ni la jugada era tan humana, y los motores modernos, que desde luego juegan mejor que Deep Blue en máquinas caseras, eso es también increíble, demuestran que la jugada de Deep Blue no era tan fantástica como Kasparov había pensado. Pero desde luego tenemos que pensar que Kasparov en ese momento estaba en una situación de tensión, de crisis, de estar jugando contra una máquina que está jugando mucho mejor que la vez pasada, y bueno. Entonces ya iban los cartones 1-1 y la tercera partida se jugó en un ambiente donde Kasparov estaba moralmente destruido. ¿Podría recuperar su ánimo? Bueno, se jugó una tercera partida y Kasparov empieza con D3, juega el peón de dama a una casilla, tratando de sacar a las piezas, o sea, tratando de sacar al rival de su análisis de apertura, ¿no? Alguien dijo por ahí que eso fue muy mala idea, en el sentido de que Kasparov tenía que haber pensado en jugar como él sabe jugar y no tratar de jugar contra el rival, cosa que él no hacía, ¿no? Él jugaba un ajedrez espléndido y acá, desde luego, su ajedrez sigue siendo muy fuerte, pero no tenía por qué jugar contra el rival, sino tratar de jugar su mejor ajedrez, ¿no? Bueno, en algún momento en la jugada 24, Kasparov hace un movimiento y acepta después de la partida que estaba jugando con miedo, ¿no? Y la posición aparentemente todas más es pareja,
¿sí? Y Kasparov con blancas, intenta romper la defensa de Deep Blue, pero la máquina tiene una defensa muy sólida y la partida se empata, ¿no? Entonces, hasta ahí iban 1,5, se juega la siguiente partida, la cuarta, y Kasparov insiste en jugar su ajedrez anticomputadoras, empieza con una Caro-Kann, pero al final cambia con un D6, una jugada un poco rara, ¿no? Y bueno, finalmente, en la cuarta partida, Kasparov hace un sacrificio, porque la máquina juega blancas, y las torres negras empiezan a jugar muy, muy rápidamente. La máquina se equivoca después, Kasparov tiene ventaja, y todo parece ir bien, ¿no? Pero de pronto la máquina encuentra también jugadas razonablemente buenas y logra, en un final que parecía estar perdido, encuentra un par de trucos que Kasparov pasó por alto y la partida volvió a hacer un empate. Es decir, en las dos últimas partidas, Kasparov tuvo cierta ventaja que después no pudo terminarla de capitalizar y se volvió a empatar, ¿no? El resultado realmente era decepcionante para Kasparov, que tuvo una posición que podía llevarlo al triunfo. Ahora faltaban 2 partidas, pero a diferencia del encuentro del 96, Kasparov jugaría la penúltima partida con blancas y la última con negras. Bueno, Kasparov en la quinta partida juega un poquito más natural, ¿no? Y la máquina hace jugadas un poco extrañas en la apertura, cambia un alfil por un caballo demasiado pronto, Kasparov se sorprende de eso y parece de nuevo que tiene una buena posición, ¿no? Kasparov parece que se encamina de nuevo a lograr cierta ventaja y Kasparov dice que debe ganar en la jugada 47, en la jugada 44 se equivoca y después da una variante con la que según él debería poder ganar. Cómodo da un peón de ventaja a las blancas en la evaluación que hace Kasparov, es decir, que probablemente podía ganar. Pero las máquinas se defienden en el final muy bien y se vuelve a empatar. Y este empate decepciona de nuevo al campeón humano. Falta una partida y Kasparov iba a llevar negras. Bueno, se llevó a la sexta partida cuando el match iba empatado a 2.5 puntos por jugador. Resultó impresionante por varios motivos. El primero es que Kasparov ha perdido muy pocas partidas en menos de 20 jugadas. Por otra parte, el gran campeón parece que entró en una viejísima variante en donde la máquina no tiene empacho en sacrificar una pieza por el ataque. Las negras, Kasparov, están entonces obligadas a defenderse con mucha tenacidad e ingenio. En términos humanos, esos ataques son difíciles de refutar, pero considerando a Deep Blue, que analiza 200 millones de jugadas por segundo, resistir el ataque parece imposible. Kasparov entonces inicia con negras una defensa Caro-Kann, que curiosamente tiene incluso Kasparov un libro sobre la defensa Caro-Kann, y que probablemente empezó a jugar por influencia de su maestro, su primer maestro y mentor, Mikhail Botvinnik, ¿no? De la escuela de Botvinnik. Y en la jugada 7, Kasparov le hace una jugada donde Deep Blue tiene dos opciones. Una es quitar un caballo y la otra es sacrificarlo. Kasparov dice en Deep Thinking, donde hace un recuento de sus matches contra Deep Blue, que mientras veía la horrible posición resultante para el negro, me di cuenta que solamente una computadora podría defenderla, y este era el punto, precisamente. Las computadoras aman el material y son defensoras increíbles. Yo estaba seguro que Deep Blue haría uso de sus grandes dotes defensivas sobre mi posición, evaluarían que las negras están bien y declinarían el sacrificio del caballo. Yo perdí esta apuesta, obviamente, y de forma espectacular, la máquina actuó, ¿no? Pero la razón por la que perdí no quedaría clara por una década. La máquina sacrifica el caballo de forma instantánea porque esa jugada estaba en el libro de aperturas de Deep Blue, de acuerdo a las notas del grupo de IBM. Sin embargo, hay una larga discusión sobre este tema. Illescas, el gran maestro español, dijo esa misma mañana que la idea del sacrificio del caballo se incorporó al libro de aperturas de Deep Blue en esa misma mañana. Pero el gran maestro Joel Benjamin contradice esta historia, la cual se sale un poco del contexto de este libro. Toda la historia completa se encuentra en el libro que les mandé, Man vs. Machine, Challenging Human Supremacy at Chess, de Carsten Müller y Jonathan Schaffer. Ahí viene toda la historia al respecto de eso, así que vale la pena echarle un vistazo, ¿no?
Bueno, pues Kasparov tiene pieza de más, pero tiene su rey en el centro y demás. Dice Joel Benjamin que probó la posición a la que llegaron y que jugó Kasparov en una versión de Fritz después del match, y el software hizo ciertas jugadas y llegando a un final perdido. Pero vamos, el negro no podía soportar el ataque. Pero los problemas que siguieron de acuerdo a la jugada que hizo Kasparov los comenta muy bien John Nunn. Dice, la idea de Kasparov es asegurarse una casilla para su caballo, el cual podría ser desalojado. Sin embargo, esto no da oportunidad de abrir nuevas líneas en el flanco dama y llevar la torre sin perder tiempo al ataque. Más aún, la jugada que hace Kasparov falla por la imposibilidad de mover la dama, la cual solamente tiene una casilla disponible. En fin, el caso está en que la jugada de Kasparov fue muy criticada finalmente, y más adelante un profesor de matemáticas, Ing Althofer y Fritz jugaron contra el gran maestro Timoshenko un match con esa posición, y se analiza en el ICGA Journal de marzo del 97, ¿no? Donde se menciona que hay compensación por el material sacrificado. Pero bueno, la realidad de las cosas es que los análisis siguieron y las cosas no son tan simples. Los motores de ajedrez actuales tienen problemas. Rajlich, que ya hablamos de él, que es el autor de Rivka, dijo en el 2010, la posición del negro, o sea, 10 años después del match, no, el 97, 13 años después del match, la posición del negro después de la jugada 11 es crítica, pero jugable, ¿no? Así que Rivka parece que se puede medio defender de esta posición. Pero bueno, Deep Blue jugó muy bien y la partida está lista, y es prácticamente imposible defenderse en esta posición con un rey tan inseguro, ¿no? La máquina juega mortalmente bien. En la jugada 17, Benjamin dice que la valoración de Deep Blue era de más de 200 peones de ventaja. O sea, es ridículo ya la ventaja que le da. Y Kasparov se rinde en la jugada 19. Es una partida increíble. Yo me acuerdo que yo la vi a través de internet, y cuando la empecé a ver ya estaba terminando y dije, ¿qué pasó aquí? Y bueno, Kasparov se levantó del tablero así furioso, diciendo, ¿qué pasó aquí? Y lo que sí es increíble es que Kasparov permitiera este sacrificio, el cual seguro conocía, porque estaba en su repertorio de aperturas al inicio de su carrera. Lo interesante es saber si la posición está perdida o no. La razón de esta pregunta es porque el gran maestro Julio Granda, un peruano, jugó una partida en el 2015 en donde permite el sacrificio del caballo como Deep Blue y gana al rival en menos de 20 jugadas. Juega contra Stefansson Hans de 2560 Elo, y Granda, que tiene 100 puntos más de Elo aproximadamente, 90, 80 puntos más de Elo, en el abierto de Reykjavik, le gana una partida con la variante del sacrificio del caballo que Deep Blue le hizo, ¿no? Yo le pregunté a Mick Gringard, porque lo conozco bien, que es el que le ayuda a escribir los libros a Kasparov, sobre este asunto, sobre esta partida, y le mandé la posición, pero nunca me contestó. O sea, me dijo, le voy a decir a Gary, a su amigo Gary Kasparov, para que haga algún comentario, pero nunca me contestó y yo ya no insistí tampoco, ¿no? Pero aquí Granda gana una partida, eh, gana una partida con la variante con la que Kasparov pierde, ¿no? Y parece que está bien, habría que ponerse a analizar, ¿no? Feng Xiong-su, en su libro sobre el match, dice con cierto sarcasmo finalmente, dice, los comentarios de Gary sobre las supuestas trampas durante y después del match del 97 confirman que Deep Blue pasó la versión ajedrecística de la prueba de Turing. Pero Deep Blue no es inteligente, es solamente una herramienta finamente pulida que exhibe un comportamiento inteligente en un dominio limitado. Gary perdió el match, pero él era un jugador con la inteligencia real. Deep Blue nunca hubiese salido con esas acusaciones imaginarias. Eso es una respuesta muy, muy fina por parte del creador de Deep Blue. Y bueno, no pongo las partidas, están bastante bien analizadas. Esta parte del trabajo que hice sobre el libro. Esto es parte del libro que tengo se llama Ajedrez por computadora, de Turing a las redes neuronales. Se los voy a mandar completo, aunque les estoy mandando los fragmentos de cada clase.
al final les voy a mandar el libro para que lo tengan completo, ¿no? La realidad de las cosas es que Deep Blue le ganó el match y después de eso, lo que pasó es que Deep Blue ya no quiso seguir en el escenario. O sea, IBM decidió eh, eh, sacar a la máquina o sea, de los torneos, la puso como página web, se podía jugar contra alguna versión de Deep Blue por un tiempo, no sé si se siga pudiendo jugar, pero la máquina terminó siendo mandada a un museo, me parece, no sé si el Smithsoniano, no sé qué museo, tiene la máquina, o tiene, no sé si tiene la máquina, pero tiene ahí la carcasa de donde estaba la máquina de la Deeper Blue, y con la historia de Kasparov en su match contra esta máquina, está en un museo, ¿no? Entonces, de tecnología, probablemente, o en la sección de tecnología, no sé. El caso está en que finalmente la máquina le ganó un match en ajedrez clásico al campeón del mundo, y Kasparov, que le digo es muy visceral y no le gusta perder, retó públicamente a IBM a un tercer match y dijo que ponía en juego su campeonato mundial. Así de plano, dijo, yo pongo en juego mi campeonato mundial, es mío el título mundial y yo lo pongo en juego contra la máquina. Pero IBM esta vez, yo creo que como Kasparov es como chivo en cristalería y a veces hace cosas muy criticables, IBM ya no le quiso hacer caso y lo ignoró, simplemente lo ignoró, y nunca hubo un encuentro extra con, con la máquina, ¿no? Cabe decir, por ejemplo, que en ese entonces, antes del match con IBM, fíjense, para que vean lo difícil que puede ser a veces el ajedrez, incluso de alto nivel, para conseguir recursos y dinero para torneos importantes. Kasparov había logrado platicar con la gente de Intel, e Intel patrocinó todo un circuito de ajedrez de alto nivel, donde jugaron los grandes jugadores, o sea, jugaban partidas semi rápidas y demás. En ese circuito de Intel, el programa de Richard Lang, Chess Genius, le ganó a Kasparov una partida de 25 minutos, que también ya revisamos. Y después Kasparov habla con IBM, le proponen el match, Kasparov está encantado, pero IBM se molesta, perdón, Intel se molesta porque dice, ¿qué pasó? ¿No que estabas conmigo? ¿Por qué te vas con Intel? ¿Por qué te vas con IBM? Le dijo Intel. Y entonces le cortó, pues le cerró la llave del dinero, y bueno, Kasparov, así como crea posibilidades y oportunidades, también se las cerraba porque políticamente a veces no actuaba de la mejor manera. Difícil saber si IBM realmente tenía que molestarse, bueno, porque Intel patrocinara, o Intel molestarse porque IBM patrocinara un evento. Pero esa es la realidad. Al final del día, al final del día, pues el dinero va y viene, y las empresas, así como patrocinan, mañana se hartan y no patrocinan más, ¿no? En fin, el asunto está en que yo sí creo que es uno de los eventos más importantes del siglo pasado, ¿no? Porque IBM demostró finalmente que poniéndole el dinero suficiente y los recursos necesarios es posible lograr un resultado como el que hicieron. Por ejemplo, déjenme decirles que en el segundo match, dice Yescas, y Yescas me lo comentó, y lo comentó también después públicamente, a mí me lo dijo cuando vino a México, y me dijo que como querían saber, como ya era una guerra abierta para ganarle a Kasparov el match, cuando Kasparov bajaba por el elevador con sus ayudantes para ir a comer o cualquier cosa, y estaban platicando en el elevador, bueno, pues pusieron un fulano que manejara el elevador, que hablara ruso, para que después pudieran saber lo que había dicho, si hablaba o si decía cualquier cosa en el camino a comer o a donde fuera, y después de tomar el elevador, ¿no? Así estaban las cosas, lo cual creo que hasta sorprendió al propio Kasparov cuando se enteró de eso, ¿no? O sea, ya estaban en otro plan, iban por todas las canicas, y finalmente se demostró que el esfuerzo hecho por IBM demuestra las posibilidades que tiene la ajedrez por computadora, ¿no? Yo creo que es
un gran logro de Su y su equipo y de todo IBM, y pues que fue un parteaguas, ¿no? Ahora, hoy día, los programas de ajedrez, mismo Kasparov lo menciona, los programas de ajedrez de los teléfonos inteligentes juegan mejor que Deep Blue, probablemente, ¿no? Se ha aprendido mucho del tema. Creo que de nuevo Kasparov se convirtió en una especie de catalizador jugando estos matches contra las computadoras. Y bueno, abrió el camino para que mucha gente se interesara, porque Kasparov no solamente jugó con Deep Blue, jugó algunos matches con Fritz, que es un programa que juega en la PC, que también consiguieron mucho dinero para que jugara. Incluso hubo un match en Nueva York donde jugó Kasparov contra Tip Fritz, pero usando lentes de realidad virtual y cosas así, o realidad aumentada, ¿no? Es decir, el ajedrez siguió siendo esta cama de pruebas importante. Kramnik, que fue después campeón del mundo, que le ganó a Kasparov un match por el campeonato mundial. Kramnik también jugó contra, me parece, Schroeder o Junior, alguno de esos. Un match que terminó empatado, o no sé si lo perdió, creo que terminó empatado 3-3. En fin, hoy en día se ha perdido un poco el interés por esos matches porque ya las máquinas son muy fuertes, ¿no? A mí me gustaría ver, por ejemplo, a Stockfish jugando contra Carlsen en un match, o a AlphaZero, ¿no? La máquina de DeepMind, que aprendió a jugar sola, y ya hablaremos de eso la siguiente semana. Es una red neuronal que aprendió a jugar solamente dándole las reglas, y que después de 40 millones de simulaciones encontró cómo jugar bien al ajedrez, ¿no? Entonces, ya hablaremos de eso. Pero me gustaría ver un match entre Carlsen y, pues, la máquina de DeepMind, ¿no? Que, bueno, no sé por qué no sé si se le ha propuesto a Carlsen. Acuérdense que DeepMind puso $1 millón para jugar contra Lee Sedol, que era uno de los mejores jugadores de Go en el mundo, y pusieron a jugar al AlphaGo, que le ganó 5-1, me parece, o 4-1, algo así, al chino, que es uno de los mejores del mundo, si el 1 o el 2, que creo que incluso ya se retiró del Go profesionalmente después de su derrota, como que dijo, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Pero, no sé, vamos, $1 millón por jugar 6 partidas contra una máquina, pues parece ser buen negocio, ¿no? Pero no sé si se lo han propuesto, no sé si le interesa a DeepMind poner ese dinero para hacer un match, que seguro les dejaría mucho dinero, seguro, porque sería mediáticamente muy interesante. Pero bueno, no sé si se lo han propuesto a Carlsen, ¿no? En fin, eso sería básicamente lo que podríamos platicar. Las partidas están comentadas en el documento que les mandé, ¿no? Échenle un vistazo a los 2 libros que les mandé. Tiene muy buenas historias, está bien documentado. De ahí yo saqué información también para el libro que escribí. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, comentarios, es el momento. Tengo 2 teorías. O ya se durmieron todos. Enrique no, porque ya me contestó. Enrique Mesa sigue despierto, pero no sé los demás. Pero bueno, revisen, échenle un vistazo. Gracias, Martín. A este asunto. Y si me dijo Jessica que 4 de los 9 han entregado tareas, los demás no me queda muy claro. Alguien le propuso, había hecho 2 tareas de las 9, que son 9 tareas, Jessica. Sí, profe. Bueno, de las 9 tareas había entregado 2, y que si le guardaban la calificación. Bueno, pues con 2 tareas te tengo que guardar un 4. O sea, está reprobado. Entonces, terminan las tareas, vamos. La semana que viene vamos a terminar. Y el lunes voy a hablar de un programita que escribí, que puede ser una idea interesante también para realizar. Y miércoles y viernes vamos a ver un poquito lo de Deep Blue, lo de AlphaZero, AlphaZero, que es la máquina de DeepMind que juega al ajedrez como red neuronal, que además provocó que salieran del artículo que salió de DeepMind sobre AlphaZero, se replicó y salió un sistema que se llama Lila 0, que es, pues digamos, la versión pública de la idea de DeepMind para hacer un programa de ajedrez usando una red neuronal.
hoy en día Cómodo y Houdini y no sé qué otros programas están usando ya redes neuronales. Creo que Stockfish también están usando una red neuronal para entrenar a sus programas y jugar al ajedrez, ¿no? Pero eso lo vamos a ver entonces la semana que viene y terminamos. Si no termináramos por alguna razón, pues seguimos un par de días más. Pero yo creo que el viernes siguiente, o sea, de hoy en 8, terminamos para que tengan 2 semanas, para que terminen sus tareas, para que trabajen en las otras materias que seguramente les van a dejar exámenes. Y y bueno, y si hay dudas o si hay necesidad de alguna clase extra o lo que sea, pues estoy en la mejor disposición y nos reunimos vía Zoom y resolvemos lo que haya que resolver, ¿vale? Bueno, si no hay nada más por el momento, pues nos estamos viendo el próximo lunes aquí a las 8 de la mañana. Gracias bueno, a Jessica, desde luego, que siempre está al pie del cañón. Alex Gómez, Hiram, Lujano, Enrique Mesa, Martín. Gracias, Eric Martínez y Alonso Reyes. Gracias por estar y nos vemos el próximo lunes. ¿Les gustó mi salón de clases o lo cambiamos o nos vamos a otro salón? ¿Eh? Bueno, si no les gusta este salón, pues sí se ve bien, ¿verdad? Así que bueno. Puse uno que ya lo quité porque